Los devoradores de piedras. Una novela de Roberto P. Marcos. Capítulo 6. Los que recuerdan. Empezaba a anochecer y hacía frío. Carl y Tony habían montado las tiendas de campaña para hacer noche en el interior del templo. Carl había cedido su chaqueta a la joven Auca, quien velaba a Morales en el interior de una de las tiendas. Al despertar tras su caída, el dolor producido por las lesiones le había resultado insoportable al porteador, por lo que se habían visto obligados a sedarlo. Tony le había colocado los huesos en el sitio, provocando que el hombre gritara tanto que Carl y Auca temieron haber llamado la atención de sus perseguidores. No obstante, durante las horas siguientes no hubo indicios de haber sido detectados, y ahora Morales dormía profundamente. Este hombre tiene fiebre. Carl se aproximó al accidentado. En efecto, un sudor frío cubría la frente de Morales. No tiene buena pinta. Confiaban que se recuperara un poco al entablillarlo, pero necesita tratamiento. Debería ser trasladado a un hospital. ¿Ya ha pensado cómo va a sacarnos de aquí?, preguntó Auca. Su tono denotaba impaciencia y molestia. He estado examinando los escombros. Quizá podríamos apilar algunos, con mucho esfuerzo, pero en cualquier caso no será fácil encaramarnos al borde, y quién sabe si no terminaríamos provocando un nuevo desprendimiento. La estructura parece haberse debilitado con el tiempo, quizá debido a corrimientos de tierra o algún terremoto. Mejor intentarlo que quedarnos aquí sin hacer nada. Carl asintió. ¿Qué me puedes decir sobre esta cueva? ¿Conocías su existencia? Auca negó con la cabeza, mirando a Jäger con los ojos brillantes. La mera mención de aquella cueva lograba estremecerla. Es posible que haya otra salida, pensó Carl en voz alta, mientras evaluaba de nuevo la sombría abertura hacia las entrañas de la tierra. La joven, mientras tanto, había bajado la mirada y arropaba a Morales, que había empezado a tiritar. No lo sé. Carl volvió a mirar a la joven, reparando de nuevo en el brazalete de plata que llevaba. Háblame de tu gente, Auca. ¿Por qué te perseguían? Auca permaneció en silencio. Carl seguía mirándola de modo inquisitivo, esperando una respuesta. Así permanecieron algo más de un minuto, hasta que Auca volvió a enfrentar la mirada de Jäger. No quiero hablar de eso. Esa gente ha matado a uno de mis hombres y otro más está malherido por culpa suya. Creo que tengo derecho a una explicación, Auca. Necesitamos saber quién ha causado esto y por qué. Auca estaba a punto de llorar. Carl comprendió que la situación no debía ser nada fácil para ella. Al fin y al cabo, era prácticamente una niña. Me escapé, dijo, al fin. Parecía costarle bastante hablar. Carl notó que hacía un gran esfuerzo para lograr que brotaran las palabras. Cada 11 años, mi gente regresa a estas tierras para seguir la tradición de los ancestros y realizar la Lukta. ¿Qué es? La Lukta es un ritual que debe efectuarse en lo alto de la montaña. Mi tribu desciende de los Amtajiri, los protectores de Lican Kabur. La Lukta es una tradición muy antigua que solo nuestro pueblo mantiene y que hemos protegido incluso tras la llegada de los españoles. Carl Jäger escuchó la historia con creciente interés. Dicen que hace largo tiempo, mucho antes de la caída de Tiwanaku e incluso antes de que ésta se convirtiera en una gran ciudad, Tunupa, el señor de los báculos, posteriormente conocido como Viracocha, se presentó ante los habitantes de una pequeña aldea andina para advertirles del advenimiento de un inminente cataclismo. Tunupa prometió a los aldeanos que detendría la caída de las estrellas, pero a cambio exigió que se realizara un sacrificio de sangre en su honor, que debería efectuarse antes del solsticio de verano, como prueba de su fidelidad. Poco después de que Tunupa regresara a su reino divino, apareció en la aldea un anciano chamán que decía venir de las montañas y que se hacía llamar Supai.
el chamán se reunió con el patriarca de la aldea y le propuso desoír el ofrecimiento de Viracocha. «Mucho os pide Tunupa», dijo Supay, «pero ningún favor os ofrece, pues falsas son sus palabras. Tunupa teme la grandeza de los hombres. Cierto es que una estrella caerá, pero nada habréis de temer, pues de la herida de Pachamama la sangre divina manará, y si de su fruto bebéis, la fuerza vital de la Madre Tierra entrará en vosotros y os otorgará la vida eterna». Atraídos por el relato de Supay y sus convincentes argumentos, los miembros de la tribu decidieron seguir su consejo. Así, llegó el solsticio sin que los hechiceros de la tribu hubieran realizado la capa cocha, el tributo de sangre que Tunupa les había solicitado. En su lugar, el patriarca y los chamanes de la tribu siguieron a Supay a lo alto de la montaña, bajo la cual se hallaba su poblado, y a la que llamaban Licancabur, la montaña del pueblo. Allí esperarían el momento indicado por Supay. Aquella misma noche, una estrella seguida de una estela luminiscente apareció en el firmamento, tal y como Tunupa había vaticinado. La estrella cayó del cielo e impactó en la cima del Licancabur, provocando que de las entrañas de la montaña brotara la sangre hirviente de Pachamama. Los hechiceros y el patriarca de la tribu presenciaron el cataclísmico evento bajo la protección del poderoso Supay. Durante días, la montaña herida manó su sangre, pero el poblado había quedado indemne gracias a la protección que Supay les había prometido. Cuando la herida de la montaña sanó, en el cráter de la cima surgió un lago. Supay les dijo a los hechiceros que ese era el fruto que debían beber para alcanzar la vida eterna en la tierra, y así lo hicieron. Los hechiceros y el patriarca bebieron con gran avidez y pronto notaron los efectos de la divinidad que penetraba en su interior. Fue entonces cuando Supay se reveló como era en realidad. Abandonando su forma humana, Supay se transformó ante ellos en un genio maligno de Ucupacha, el mundo inferior, también conocida como la tierra de los muertos. Los hechiceros y el patriarca descubrieron así que el genio los había engañado para provocar el cataclismo y liberar la sangre de la Madre Tierra. Pero Supay no les había mentido en todo, y los hechiceros descubrieron que el agua impregnada de la esencia de Pachamama les había proporcionado una fuerza sobrehumana. Al haber recibido el don gracias al genio, los hechiceros y el patriarca deberían en adelante pleitesía a Supay. Cuando regresaron al poblado, los hechiceros y el patriarca sometieron a los aldeanos bajo un nuevo yugo. Extendieron su poder a las montañas y regiones vecinas y obligaron a los lugareños a excavar las cavernas de las montañas, abriendo el camino a los espíritus del mundo inferior. El pueblo sometido, al ser consciente de la traición de sus miembros corrompidos, imploró a Tunupa su ayuda y perdón. Así pues, Tunupa regresó ante ellos y les ofreció un nuevo pacto. En adelante, deberían realizar cada 11 años un sacrificio en lo alto de la cima del Licancabur, en el que deberían entregar a uno de los miembros de su propia tribu durante el solsticio de verano. A cambio, Tunupa convertiría a los impíos bebedores de la sangre de Pachamama en espíritus menores, fantasmas de piedra. En adelante, sería la sangre de los hombres el sello que curaría la herida abierta en las entrañas de la Madre Tierra. Tunupa recluiría a los Cala-Anchanchu en las cavernas que éstos habían construido para Supay, siempre y cuando la ofrenda, la lucta, se repitiera cumpliendo los plazos estipulados, esto es, cada ciclo solar de 11 años. En caso contrario, los Cala-Anchanchu serían liberados y su terror se esparciría por la tierra. Así pues, los Cala-Anchanchu fueron recluidos en la montaña y condenados por Tunupa a alimentarse por siempre de las entrañas de Pachamama, repitiendo una y otra vez el pecado que habían cometido. La tribu original, condenada a realizar la lucta,
tomó en adelante el nombre de Amtayiri, los que recuerdan. Mientras tanto, los Kala Amchanchu, a los que también se les conoce como devoradores de piedras, esperan el día en que sean liberados para acometer la venganza contra los Amtayiri, que los mantienen encerrados bajo el sello de Tunupa. Auka terminó su narración. Carl y Tony, que se había acercado a la tienda mientras la joven contaba la historia, mantuvieron unos segundos de silencio, reparando en las espeluznantes implicaciones de aquel relato. Auka, Habló Jeder, al fin. entiendo que todo lo que nos has contado está relacionado con tu vida. Si es así, creo que corres un grave peligro. Debemos ponerte a salvo. Debes venir con nosotros. Ustedes no entienden. Dijo ella, ahora llorando abiertamente. Yo soy la culpable de todo esto. Jamás debí haber escapado. Ninguna tribu de salvajes sacrificará a una dama si estoy yo cerca. Aseguró Tony, hablando vehemente en inglés. No son salvajes, Tony. Medió Carl. ¿Salvajes? Auka se encaró con Tony al entender sus palabras. Ustedes no pueden saber lo que significa esto. La maldición de los Amtayiri no admite discusión. Fui elegida por mi pueblo para efectuar la lucta. Mi sangre debe bañar las aguas del Ikankabur. Todo aquello por lo que mi pueblo ha pasado durante siglos habrá sido en vano. ¿Qué ha dicho? Preguntó Tony. Carl le tradujo brevemente las palabras de Auka, tras lo cual Smith se indignó. Supersticiones. ¿Cómo puede alguien creer en esa historia hasta el punto de asumir su sacrificio? Es una niña, por Dios. Sin embargo, Auka, Intervino Jäger, conciliador. emprendiste la huida. Tú no elegiste esto. Otros te contaron esa historia, que puede o no ser cierta, y te obligaron a entregarte. Es totalmente lógico que no aceptes una injusticia como esa. Nadie podría. Auka evitó su mirada y les dio la espalda. Lloraba. Carl se aproximó a ella y posó una mano sobre su hombro, intentando reconfortarla. Tony decidió que era mejor dejarlos solos y salió de la tienda. No te va a ocurrir nada, Auka. Prometió Carl. Confía en mí. No permitiré que te hagan daño. Auka tomó la mano de Carl entre las suyas mientras sollozaba. Luego se giró para abrazarlo y Carl la estrechó entre sus brazos. Tengo miedo. Yo también. Pero eso nos salvará. Así se mantuvieron durante unos minutos, en silencio. Luego, Auka, que estaba agotada, se quedó dormida. Cuando estuvo convencido de que no la despertaría, Carl la dejó suavemente sobre la esterilla, junto a Morales, y salió de la tienda. Encontró a Tony examinando las rocas bajo la grieta del techo por donde habían caído, intentando calcular cómo salir de allí. Se ha quedado dormida. Anunció Carl. Esa muchacha dirá lo que quiera, pero esos tiraflechas con los que vive son unos salvajes. Se mire por donde se mire. Carl sonrió. ¿Crees que podremos trepar? Quizá podríamos arriesgarnos a lanzar una soga a ese saliente de allí, pero creo que podríamos causar otro desprendimiento. La roca no parece muy estable. Hay grietas por todas partes. No confío mucho en que la estructura se mantenga firme, de todos modos. Quizá deberíamos acercar las tiendas a esa zona o aventurarnos a entrar en... bueno, la guarida de los monstruos. ¿No es eso? No son monstruos. Le corrigió Carl, dibujando una sonrisa en sus labios. Son más bien almas condenadas. Realmente crees en esos cuentos, ¿verdad? En mi corta experiencia, querido primo, he visto muchas cosas que no hubiera creído posibles. Hoy por hoy prefiero ser cauto y no descartar nada. Pero en fin, ahora lo que debería preocuparnos es cómo vamos a pasar la noche aquí. Deberías descansar un poco, Tony. Yo haré la primera guardia. Me conoces poco si crees que necesito dormir tanto como tú, señor profesor. Un verdadero cowboy no necesita más descanso que un whisky en una taberna con pianola y su revólver bien a mano. Siempre despierto. Ese es mi lema. Tú y tus lemas. Creo que no te he oído repetir ninguno más de 2 veces. Carl entró en la tienda de campaña que se encontraba libre para descansar un poco
mientras Tony seguía despierto, analizando el entorno y vigilando la impracticable entrada al recinto en la cubierta. No debían de haber pasado más de 2 horas cuando Tony entró en la tienda de Carl. Este, que se había sumido en un sueño ligero, despertó rápidamente. ¿Qué sucede? No hagas ruido. Hay alguien allá afuera. Ambos salieron de la tienda. Carl, que había dormitado junto a su Walter P-38 desenfundada, empuñó el arma mientras ambos se aproximaban a la abertura en el techo, ocultándose en silencio entre las sombras. En efecto, Carl distinguió unas voces susurrando sobre sus cabezas, aunque no pudo distinguir lo que decían ni en qué lengua hablaban. Más trabajo le costó escuchar los pasos descalzos que se movían sigilosamente hacia la grieta. Segundos después, Carl y Tony pudieron ver cómo la silueta de una cabeza se recortaba contra el cielo estrellado a través de la abertura. Ambos se agazaparon aún más para no ser vistos. Luego, el merodeador nocturno desapareció. Jagger y Smith compartieron una mirada en la penumbra. ¿Qué hacemos? Susurró Tony en un murmullo apenas audible. Carl volvió a mirar hacia la grieta y vio cómo se deslizaba hacia abajo una soga. Están bajando. Se alarmó Carl. Hablando tan bajo que ni siquiera estuvo seguro de que Tony pudiera oírle, dijo: Coge a la chica. Hemos de entrar. Tony captó el mensaje y se deslizó todo lo silenciosa y rápidamente que pudo hacia la tienda de campaña donde dormían Auca y Morales. De pronto, con gran agilidad y en sorprendente silencio, un hombre se descolgó a través de la grieta, amarrado a la cuerda. Segundos después tocaba el suelo. Carl pudo ver el brillo metálico de la daga que portaba aferrada en una mano, reflejando la escasa luz que penetraba desde el exterior. No tenía más tiempo, debía actuar. Se deslizó tras las rocas que lo habían protegido de ser visto y avanzó hacia la silueta que le daba la espalda y que avanzaba hacia las tiendas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca del intruso, Carl se abalanzó sobre él y lo agarró por la espalda mientras con la otra mano intentaba desarmarlo. El nativo, sorprendido por el ataque, soltó la daga y emitió un gruñido. Ambos forcejearon hasta que el intruso se zafó del agarre de Carl. ¡Quieto! Exclamó Jagger, mientras lo apuntaba con su arma. El aludido no hizo caso de la amenaza y se movió con rapidez, agachándose para impactar contra Carl, al que tiró al suelo haciendo que perdiera su pistola. Una antorcha fue arrojada desde la grieta y su luz rojiza iluminó el hasta ahora oscuro templete. Carl fue consciente de que otros de aquellos hombres se disponían a bajar para socorrer al intruso. Ahora podía ver claramente las facciones de su agresor, con el cual inició un forcejeo. Este intentaba golpear a Jagger, pero Carl detuvo todos los golpes, agarrándolo de las muñecas. El nativo era fuerte, y el espacio entre ambos iba cediendo rápidamente en contra de Carl. De pronto, Carl escuchó un golpe sordo. El nativo soltó a Jagger y quedó inconsciente. Pudo ver entonces a su primo Tony, que había acudido en su ayuda, golpeando a su agresor en la cabeza con el bastón de Morales. No hay tiempo para intimar con los locales, Carl. ¡Levanta! Carl agarró a su primo del brazo y, ayudándose de él, se levantó justo cuando una flecha impactaba contra la posición en la que había reposado su cabeza. Carl recuperó su arma y luego ambos corrieron hacia la entrada de la gruta, donde Auca aguardaba con el temor pintado en sus ojos. ¿Qué hacemos con Morales?, preguntó Tony. No podemos dejarlo aquí. Carl corrió hacia la tienda. Morales aún estaba inconsciente. Lo levantó con toda la fuerza que pudo y salió de la tienda con él en brazos. Mientras tanto, más flechas empezaron a llover desde lo alto, pero gracias a la protección de la penumbra, la puntería de los tiradores había mermado. Cuando Carl llegaba junto a sus compañeros, 2 corpulentos nativos más, ataviados con una vestimenta tradicional y todo el aspecto de haber llegado allí desde el tiempo de los verdaderos incas, bajaron a tierra. Tony cogió a Morales mientras Jagger se disponía a defender la posición con la Walter en mano. Tony dejó a Morales en el suelo, en la entrada de la gruta, y se aproximó a Carl, empuñando también su inseparable revólver Colt que había pertenecido a su padre. Carl efectuó un disparo de advertencia, apuntando hacia el suelo. El estallido retumbó en la cavidad con gran intensidad, deteniendo el avance de los 2 guerreros. ¡Alto! Jagger habló en español. No queremos más heridos. De pronto, un temblor de tierra sacudió las paredes de toda la sala durante un par de segundos, provocando la caída de varios cascotes. Creo que no debiste disparar, Carl. El temblor volvió a reproducirse.
hubieron de replegarse hacia el interior de la gruta para evitar ser golpeados por las piedras que empezaban a caer del techo. Pero algo más había acompañado al estruendo provocado por el seísmo, una especie de rugido animal, estremecedor, que llegaba desde algún lugar en lo profundo de aquella gruta y que logró helar la sangre de todos los presentes. Los dos guerreros, tras escuchar aquello, compartieron una mirada y volvieron raudamente sobre sus pasos, intentando abrirse camino al exterior, trepando por la cuerda. Mientras intentaban escapar, el techo en ruinas se desplomó finalmente, causando un gran destrozo y aplastándolos bajo toneladas de roca maciza. La entrada a la gruta había quedado bloqueada por el desprendimiento. Por suerte, Carl, Tony, Auca y Morales estaban a salvo en el interior de la gruta, eso sí, completamente a oscuras. ¡Diablos! Ha faltado poco. Tony, ¿tienes a mano tu mechero? Creo que sí. El joven cowboy extrajo el cipo que llevaba en el bolsillo de su camisa. A la tenue luz de la llama pudieron vislumbrar las siluetas de Auca, apretada contra la pared, y Morales, que seguía tumbado sobre el suelo, hacia el interior de la caverna. Este parecía haber despertado, pues gemía de dolor. ¿Cómo se supone que vamos a salir de aquí? Se lamentó Tony, con fastidio. Esta gruta podría no tener salida. Confiemos en que sí la tenga. Auca, ¿estás bien? La joven no contestó. Simplemente asintió con la cabeza. A pesar de la chaqueta que Jigger le había prestado, la muchacha estaba tiritando. Carl no supo discernir si era debido al frío o al miedo. ¿Qué demonios ha sido eso de antes? Parecía el rugido de una especie de bestia. No he oído cosa igual. No lo sé. Se limitó a decir Carl mientras se quitaba el abrigo y luego el chaleco. Había cogido el bastón de Morales, que Tony había dejado en el suelo, y empezado a enrollar el chaleco en un extremo. Dame el mechero. Carl prendió la improvisada antorcha, que tardó unos instantes en arder. Pronto, la luz fue suficiente como para atisbar con mayor detalle el irregular entorno cavernoso en el que se encontraban. Mientras Carl y Tony evaluaban la entrada bloqueada de la gruta, Auca se sobresaltó y retrocedió rápidamente hacia ellos. Los dos hombres se dieron la vuelta, alertados por la reacción de la joven, y fue entonces cuando lo vieron. Junto a Morales había una voluminosa silueta humaniforme, agazapada sobre el suelo y a cuatro patas. Su piel era oscura, grisácea, camuflada perfectamente con las rocas de aquel entorno. Tuvieron el tiempo justo para ver sus ojos rojos, que brillaban a la luz que emanaba de la antorcha, y comprender el origen de los lamentos de Sergio Morales. No eran gemidos de dolor, sino de terror. La criatura había agarrado al porteador y lo arrastraba rápidamente hacia el interior de la cueva. Morales profirió un último grito desgarrador mientras la oscuridad de la caverna lo engullía para siempre. Esta ha sido una producción de Emaki Ficción Sonora. La novela Los Devoradores de Piedras está disponible para su compra en Amazon.